Muy buenos días tengamos todos, que el Señor nos bendiga. Son bienvenidos al servicio de adoración a Dios de la Iglesia Presbiteriana Westminster, parte del Presbiterio de Florida y el Caribe de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos. Yo soy el Pastor Rivera, quien les saluda y les da la más cordial bienvenida en el nombre del Señor. Hoy Él nos ha convocado para adorarle, para bendecirle, para magnificar su santo nombre. Lo estaremos haciendo a través de este servicio de adoración que realizamos para la mayor gloria y honra suya. Pero antes quisiéramos compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, quiero recordarles que mantenemos todos los días a las 7 de la noche un tiempo de oración, que es la manera como llamamos a este espacio diario. A las 7 de la noche, tiempo de oración, y es un espacio interactivo a través de Facebook Live. Usted se puede comunicar con nosotros, presentar peticiones, y se ha convertido en un espacio en el que podemos compartir, podemos saludarnos mutuamente y sencillamente un espacio maravilloso de reflexión en torno a la palabra de Dios y la oración. Eso lo hacemos cada día a las 7 de la noche. El martes hemos comenzado un proceso nuevo, que el servicio nuestro de oración se está transmitiendo a las 7 por Facebook Live y luego a las 8 por el canal de YouTube de Presby TV. El servicio de oración de los martes se celebra en dos horarios: 7 de la noche en el tiempo de oración y luego a las 8 en el canal de YouTube de Presby TV. Así que le invitamos para que usted lo sintonice y también para que comparta con familiares, amigos suyos, y juntos podamos ser edificados al reunirnos como pueblo del Señor, sea para adorarle los domingos o para orar en estos espacios diarios y el día martes. Además, quisiéramos hoy llamar la atención de ustedes y nos alegramos muchísimo de compartir con ustedes que sus papás nos han dejado saber, estoy hablando ahora con los chicos de Presbiora, que muchos de ustedes están participando de nuestros servicios y que nos ven. Así que yo quisiera saludar a Marcela, a Lucas, a Juan Ignacio, a Pablito, vamos a saludar también a Adriana, vamos a saludar a Manuel, Tita, estoy seguro que también nos está viendo, Catherine, William, Miguelito, Anaelis, y déjame ver quién más me falta, Isabel, Camila, Elian, Samuelito, entre otros. Si usted tiene amigos suyos, le estoy hablando a los chicos ahora, que creen que se podían beneficiar de poder participar de Presbiora con nosotros, le invito a que los llames y les dejes saber que este espacio está abierto para todos los niños que quieran venir y conocer de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de llegar hasta sus hogares o el lugar donde usted se encuentre y poder adorar al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Dios. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Oíd. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Reflexionemos. Hoy, día del Señor, Dios nos llama, nos invita y provee los medios necesarios para que juntos adoremos y magnifiquemos su santo y bendito nombre. Adoremos juntos al Señor. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Oremos. Omnipotente y misericordioso Dios, acudimos una vez más a ti con corazón humilde, suplicando tu dirección,
tu perdón, tu paz. Reconocemos que tu palabra nos insiste, nos repite, nos recuerda de tu amor eterno, nos habla de tu voluntad en nuestras vidas y vuelve a repetirnos de tu sacrificio vicario. Pero tantas veces somos renuentes a escuchar. Permite ahora, Padre, que a través de este servicio de adoración escuchemos tu voz. Que cada participante, a través de la dirección de este servicio, sea dirigido por tu Santo Espíritu, de manera que tu palabra sea clara en nosotros. Que cada uno que escucha reciba tu dirección y tu palabra, de manera tal que lo que tú repites podamos nosotros vivirlo. Cuando lo suplicamos con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el maravilloso nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí estás, debemos no ver, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Hola, mis amigos de Presbiora. Esta es una parte que yo echo mucho de menos, de verlos a ustedes y compartir cuando en nuestra congregación
invitamos a jovencitos de 3 a 8 años a compartir al frente e ir a sus clases. Y pienso que en los hogares donde ustedes están pueden hacer lo mismo con la familia. Pienso en Juan Ignacio, su hermanita, pienso en nuestro famoso Paulito, nuestro querido Manuel, en cada uno de ustedes, en Marcela, en Lucas, en Tita, en Catherine y tantos otros que se han ido uniendo. Usen este momento y observen lo que es Presbihora. Y después yo les voy a pedir que hagan algo especial. Vamos pues a participar en nuestros hogares en Presbihora. Excitados, los amigos explican lo que han vivido. Jesús vive. Realmente ha resucitado. De pronto estaba con nosotros. Le hemos visto con nuestros propios ojos. Sí, y nos lo ha aclarado todo. Súbitamente, Jesús se presentó en medio de ellos. Que la paz esté con vosotros. No tengáis miedo. Soy yo mismo. ¿Serás ahora rey de Israel y de todo el mundo? Primero tienen que pasar muchas cosas. Id por todos los países del mundo. Decid a la gente que Dios los ama. Explicadles quién soy. Sois mis mensajeros. Ahora saben que Jesús vive. Siempre está con nosotros. Hemos participado en Presbihora y yo estoy seguro que muchos de ustedes han reconocido que se repiten cosas. ¿Saben? Es sumamente importante repetir. Cuando estamos en los primeros grados de la escuela, aprendemos repitiendo. Aprendemos los nombres de las personas repitiendo. Yo estoy seguro que hay muchas personas nuevas, muchos niños nuevos que se han unido a Presbihora, que no asisten regularmente. Me gustaría repetir su nombre. Comunícate con nosotros y hazlo saber. Y los que están en el hogar, repitan la historia. Repitan la historia de la iglesia, la historia de la redención de Cristo. Pienso, Marcela, que tú se la puedes repetir a Lucas. Pienso, Manuel, que tú se la puedes repetir a Victoria. Pienso, sin duda ninguna, Catherine, que tú se la puedes repetir a tu hermanito. Y todos me la pueden repetir cuando regresen de nuevo a adorar en el santuario. Qué bueno es repetir que Cristo nos ama y nos ama profundamente y nos cuida durante toda nuestra existencia. Oremos pues. Repiten conmigo. Padre, gracias. Gracias porque tú nos amas y nos lo repites para que no se nos olvide. Tú nos salvas y nos repites para que vivamos seguros. Guárdanos en la tranquilidad de nuestra familia. En Cristo Jesús. Amén.
En esta hora separamos un espacio para que juntos vayamos al Padre y confesemos nuestros pecados. Lo hacemos de manera alternada. Santo y buen Padre nuestro, reconociendo que en nosotros aún habita una naturaleza rebelde e imperfecta, escucha nuestra sincera confesión. Por tu maravillosa gracia te hemos llegado a conocer, guiándonos tu Santo Espíritu a admitir nuestra necesidad de encontrar en Jesús al único Salvador que has provisto. Perdónanos por olvidar que de esa manera es que nos has llevado hasta ti. Te pedimos también que nos perdones, porque habiendo leído tu santa palabra, no hemos llegado a la genuina convicción de que nuestro Salvador estaba presente tanto en los libros de Moisés como en los libros de los profetas y también en los libros de los salmos. Padre, perdónanos por haber dado una mirada tan simplista a las páginas de tu sagrado libro. Te imploramos que nos perdones y que restaures en nosotros una mejor comprensión de tus verdades. Por Jesús te lo imploramos. Amén. La palabra del Señor nos ofrece lo necesario, justo luego de haber confesado a Él nuestros pecados. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esperanza y mi canción, quedando
esta es la oportunidad que se nos ofrece de participar con nuestros bienes, con nuestras ofrendas en la extensión del reino. La iglesia continúa haciendo su labor y tú y yo, muchas veces en nuestros hogares, no tenemos la oportunidad de participar directamente. La iglesia sigue transmitiendo, sigue sirviendo, sigue programando para el futuro. Te invitamos, según aparece en la pantalla, a unirte en esta experiencia de ofrenda, en la forma que te sea más cómoda. Hace quizás un año, la iglesia adquirió una hermosa propiedad para construir su nuevo santuario, reparar las facilidades que hay allí, construirlo. Mientras tanto, nos reunimos en las labores litúrgicas en American School. El Fondo Pro Templo continúa. Si tú deseas participar, envía tu ofrenda marcada para Pro Templo y en un futuro cercano dedicaremos el santuario para la gloria y la honra de Dios. Vayamos pues con gratitud dando de lo que hemos recibido. Oramos. Eterno Dios, venimos ante ti una vez más reconociendo que todo lo que tenemos y somos de tu mano viene. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, por la iglesia que tú proteges, fortaleces y auspicias de manera tal que pueda proclamar tu palabra. Al presentar estos bienes, presentamos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros enfermos, la soledad de muchos. Extiende tu mano, oh Padre, y sobre todo, concédenos el maravilloso privilegio de reconocer que tú estás en control y que todo, absolutamente todo, obrará para bien porque en ti hemos confiado. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y sabemos que en tus manos estamos seguros. En Cristo Jesús. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección.
vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, van como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Nos preparamos para escuchar la bendita palabra del Señor. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y ahí leeremos en el capítulo 24 los versículos 36 al 49. Lectura del Evangelio según San Lucas 24, 36, 49. Lee así la bendita palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto es palabra de Dios.
Oremos. Padre nuestro, llegamos delante de la presencia tuya en este momento, como hacemos cada domingo. Como congregación te decimos cantando que nos muestres a Cristo. Hoy queremos volver a pedirte que así sea. Que en la exposición de este mensaje nos muestres a Cristo. De forma tal que nuestros corazones y nuestras lenguas confiesen que Jesús es el Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. El afamado cómico, artista mexicano Chespirito, en uno de sus personajes, que a mi entender era el más famoso de todos, el Chavo del Ocho, era un pobrecito huérfano que vivía en una vecindad. Y cada vez que se realizaba una fiesta en la vecindad, el Chavo recitaba una poesía. Y la poesía decía: vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Los demás aplaudían entendiendo que el Chavo había terminado. Una vez terminaba el aplauso, volvía. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Volvían los aplausos y una vez terminaban el Chavo, volvía nuevamente. Lo interrumpieron y le dijeron: ya, basta. Y él dijo: todavía faltan 20 veces más. Supuestamente, el poema debía ser recitado 23 veces, con la intención de compartir la historia de un perrito que fue regañado por su amo, y el perro entonces viene triste, arrepentido, donde el amo esperando que éste lo vuelva a recibir y lo perdone. Mientras examinaba el texto que nos ocupa en la mañana de hoy, recordé al Chavo del Ocho. Les voy a decir por qué. Hemos venido examinando el recuento del capítulo 24 de Lucas, del día en que Jesús resucitó. Los primeros anuncios de los ángeles a aquellas mujeres que llegaron a la tumba. Luego, el encuentro del propio Jesús interceptando el camino de la derrota, en la que se encaminaban aquellos 2 discípulos que regresaban a Emaús. Les deja saber, a través del evento, de mostrarle lo que la Escritura decía acerca de él, pero luego, más tarde, al partir el pan en la casa de donde se detuvo con ellos, allí dice el texto bíblico que les fueron abiertos los ojos. Cuando iban de regreso, iban meditando, decidieron volver a Jerusalén para encontrarse con el resto de los discípulos de Jesús, y decía: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las sagradas Escrituras. Y vimos entonces la semana pasada esta historia maravillosa que cuenta el camino a Emaús y el regreso a Jerusalén, cuando van caminando hacia el amanecer para compartir la buena noticia de que Jesús ha resucitado. ¿Qué sucedió allí? Bueno, lo que el texto bíblico nos dice es que ellos comenzaron a contar su experiencia. No se nos ofrecen mayores detalles sobre cuál fue la reacción de los demás discípulos. Y en medio de ese proceso del conteo de la experiencia o el recuento de la experiencia, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Seguramente uno podría imaginarse que todo lo que hacía falta para creer que Jesús realmente había resucitado, recuerden, las mujeres han llegado hasta donde los discípulos, le han contado la visión con los 2 ángeles que tuvieron. Pedro y Juan llegan hasta la tumba, la encuentran vacía, pero aún no han llegado a la convicción de que realmente Jesús ha resucitado. Y uno podría pensar, entonces, todo lo que haría falta es que le vieran. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús se aparece en medio de ellos
y les dice paz a vosotros. Y es interesante ver cómo el texto bíblico nos muestra cuál fue la reacción de los discípulos. Inicialmente se aterrorizaron, se llenaron de profundo temor, se llenaron de espanto, se turbaron y finalmente se maravillaron con lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Obviamente a Jesús hablándoles. Su reacción inicial entonces fue de espanto, y de llenarse de terror porque pensaron que lo que estaban viendo era un espíritu o un fantasma. Jesús les dice, ¿por qué se turban ustedes? Soy yo. Miren las huellas de mis manos y mis pies. Es decir, les quiso mostrar un espíritu no tiene carne y huesos. Soy yo. Y como aún no podían creer lo que estaban viendo, les pidió algo de comer. Y le dieron un pescado y miel. Y comió. De nuevo con la intención de dejarles saber, un espíritu no es capaz de comer. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo? La orden que dio a la familia de la niña fue, denle de comer. Es decir, está viva, ya puede volver a comer. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, soy yo, estoy vivo, denme de comer. Luego, el Evangelio nos dice que Jesús comenzó a repetirle a los discípulos algo que había hecho ya durante su ministerio. Por lo menos en este Evangelio se narran 8 ocasiones distintas. De hecho, a partir de la segunda mitad del ministerio de Jesús. Esta segunda mitad del ministerio de Jesús la podemos ubicar en Galilea. Luego de que Jesús multiplicó los panes y los peces, y en un momento en que estuvo aparte con los discípulos, Él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron lo que entendían, lo que habían oído, que era la opinión de la gente con respecto a quién era Jesús. Y luego les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque evidentemente la conclusión a la que había llegado la multitud no era la correcta. Ni Juan el Bautista, ni Elías, ni ningún otro profeta. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de Pedro, tan singular, tan importante, marcó el inicio de la segunda mitad del ministerio de Jesús. Marcos, el recuento de Marcos, nos dice que a partir de entonces el Señor comenzó a enseñarles, es decir, que esto que se va a decir, que no es otra cosa, que es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo, sea entregado en manos de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los hombres, y que muera y que resucite al tercer día. Esta enseñanza Jesús, a partir de ese momento, la comenzó a compartir con sus discípulos repetidamente, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Francamente, no podemos asegurarnos de cuántas veces Jesús lo hizo. Repito, al menos en el Evangelio según San Lucas, que es el que nos ocupa, aparece en 8 instancias distintas. Los seres humanos aprendemos de muchas maneras. Creo que una de las mejores maneras en que aprendemos es por repetición. Sea cuando nos queremos aprender algo y memorizarlo, lo decimos una vez y otra vez y otra vez, con el fin de que eventualmente lo podamos memorizar y lo podamos traer. De hecho, los judíos tenían la muy buena costumbre, que yo creo que nosotros deberíamos retomar, de aprenderse porciones de las Sagradas Escrituras de memoria, de enseñarle a sus hijos porciones de la Sagrada Escritura de memoria. De la misma manera, por repetición, aprendemos otras cosas más. Cualquiera que quiera desempeñarse bien tocando algún instrumento podrá estar de acuerdo conmigo
en que usted puede leer todos los libros que quiera, pero si no practica, si no repite una y otra vez, nunca va a poder llegar al punto de convertirse en un virtuoso o al menos una persona que domine el instrumento. Jesús le recordó a aquellos discípulos lo que ya les había dicho cuando estaba con ellos, es decir, antes de morir y antes de resucitar. Y aún así, no pudieron entender, es decir, en algunas instancias, no importa cuántas veces se nos repita algo, si no sucede algo extraordinario, no somos capaces de entenderlo. Y allí sucedió lo extraordinario. De la misma forma que con aquellos dos discípulos que iban primero camino a Emaús y luego de regreso a Jerusalén, Jesús les abría las Sagradas Escrituras y luego les abrió los ojos para que lo pudieran reconocer. En este caso, el Señor le abre el entendimiento a todos los discípulos que estaban reunidos en aquel lugar. Entonces, le pudieron reconocer como el Mesías, el enviado de Dios, vencedor de la muerte, que había resucitado. Jesús les ha dicho, ustedes deben recordar que era necesario que todas estas cosas pasaran, porque lo han dicho de mí los libros de la ley, los libros de los profetas y los salmos. Estas eran tres categorías. De hecho, todavía para los judíos, la Sagrada Escritura, que ellos reconocen que es todo el Antiguo Testamento, está resumido en esos tres grandes renglones. La ley, los profetas y los salmos, llámese toda la literatura sapiencial o que está relacionada con ella. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos y hoy nos dice a nosotros también? Toda la Sagrada Escritura habla de mí. Todo el Antiguo Testamento anunciaba que esto tenía que suceder, era necesario que sucediera. Y luego, como para repetir, pero para añadir algo más, Jesús vuelve a decirles, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y que muriera, fuera crucificado y que resucitara al tercer día. Y aquí viene lo que añade nuevo el Señor, que forma el querigma o el mensaje o la proclamación de la fe de la iglesia del primer siglo y lo que debe ser la proclamación de la iglesia de toda la historia. Que era necesario también que este evangelio se predicase a todas las naciones. La iglesia del Señor en su historia ha tenido periodos altos y ha tenido periodos muy bajos. Cualquiera que examine con seriedad la historia cristiana desde sus inicios va a descubrir que es así. Aunque siempre ha existido un pueblo fiel al Señor, la iglesia como institución ha tenido periodos muy buenos y ha tenido periodos tremendamente malos. ¿Qué define el que la iglesia pueda tener periodos buenos, fructíferos, que honren a Dios y periodos que son una vergüenza para la fe? Cada vez que el pueblo de Dios recuerda y repite lo que el Señor nos ha legado, el pueblo de Dios, el Evangelio prospera, logra el fin con el cual el Señor nos dejó aquí en la tierra. Pero cada vez que la iglesia se olvida de repetir la historia, de contar la historia, de entender cuál es su encomienda fundamental y se ocupa en otros asuntos que ciertamente puedan de alguna forma tener competencia en la vida de la iglesia, como lo es la labor social, que es importante y que la iglesia desarrolla, pero no es el fin último de la iglesia. El fin último de la iglesia es anunciar que Cristo Jesús es el Señor y que de Él se habla en toda la Sagrada Escritura. Otro gran peligro ante el cual la iglesia ha sucumbido, lamentablemente, particularmente
la iglesia cristiana como institución a finales del siglo XIX y en el siglo XX también, fue cuando comenzó a cuestionar la Sagrada Escritura. Y hoy todavía, tristemente, hay cristianos que creen que hay un Dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que no es lo mismo. Jesús tenía una opinión muy diferente. Creía que toda la ley de Moisés, todos los profetas y todos los salmos hablaban de él. Y la iglesia, por repetición, debería encontrar que esta verdad es nuestra razón de ser. Un joven quiso montar un negocio de jardinería y logró su primer contrato de un trabajo grande. Había realizado tareas menores, pero nunca había tenido un contrato con un trabajo significativo. Así que él fue a realizar este contrato, hizo su oferta, este viejo granjero lo contrata y el muchacho quiere dar la impresión de que es un experimentado, que sabe lo que está haciendo, que domina la materia, y el trabajo que le dio era uno que él nunca había realizado. Tenía que arrancar unos troncos viejos que estaban enraizados todavía en la tierra. Así que él pensó en qué se podía hacer para poder sacar aquellos troncos y determinó poner dinamita alrededor, enterrarla alrededor de los troncos y luego activarla para que entonces explotara y saliera y fuera fácil la tarea. Pero como nunca lo había hecho, no sabía qué cantidad de dinamita debía utilizar. Pensó, si le echo muy poca dinamita, el granjero me está mirando y va a pensar, este muchacho no sabe lo que está haciendo, mejor vete y busco a alguien que lo haga por ti. Pero si echo demasiada, a lo mejor hago reventar la finca completa. Así que él cruzó los dedos, puso suficiente dinamita según su parecer, se alejó a una distancia prudente, cerca de donde él tenía justamente su pick-up, su guaguita, en donde cargaba todas las cosas, a la vista del granjero que estaba a la distancia viendo todo lo que sucedía. Activó el sistema, la dinamita explotó, aquel tronco se elevó por los aires y luego cayó justamente encima de la cabina delantera de la pick-up del muchacho y la destrozó. El joven no encontraba ni qué hacer. Entonces el viejo granjero llegó hasta donde él, al ver la destrucción, le echó el brazo y le dijo, mi amigo, creo que usted necesita más práctica. Si sigue practicando, tal vez la próxima vez el tronco caiga en la caja trasera. No hay sustitutos para la acción necesaria de la iglesia de repetir el mensaje que debe conocer y de repetir el mensaje que debe transmitir. Esa es la encomienda que Jesús le dejó a sus discípulos. Tomen en cuenta que esta experiencia que nos narra Lucas recoge ese momento crucial en donde Jesús se revela como el resucitado y quiere dejar muy claro en la mente de sus seguidores la importancia de repetir, repetir y repetir. Usted dirá, sí, pero no importa cuántas veces se lo dijo, no entendieron. Pero una vez le fueron abiertos sus ojos o su entendimiento, recordaron todas esas veces en que Jesús lo había anunciado y cobró sentido, cobró un valor verdadero para ellos la experiencia vivida con Jesús y el mensaje de Jesús, al punto de que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Maestro. ¿Recuerdan ustedes al chavo y la historia del perro arrepentido? ¿Se fija usted que logró su propósito el chavo? ¿Quién no se aprendió de memoria, los que son parte de esa generación que vio el Chavo del Ocho? El poema del perro arrepentido logró su efecto. Quiera Dios
que la historia que la iglesia debe pregonar logre el efecto al repetirla. Hay un himno precioso que fue escrito en el siglo XIX por una mujer de Dios que escribió un largo poema dedicado a Jesús en un momento de enfermedad. Su nombre era Catherine Henke. Y la tercera estrofa de este himno maravilloso dice así: grato es contar la historia que antigua sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Oremos. Padre bueno, gracias por volver a repetirnos la historia de Cristo y su amor, que es el recuento de toda la Sagrada Escritura, tu acción maravillosa de rescatarnos, de redimirnos, ofreciendo la vida de tu Hijo por nosotros, resucitándolo de entre los muertos por nosotros. Permite que tu pueblo que escucha hoy tu palabra pueda recuperar el valor, la confianza, la certeza de que esta es la tarea en la que tenemos que empeñarnos. Repetir la historia de Cristo y de su amor. Permite que así sea. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Viva salvarme
Vivan en paz, confíen en la misericordia de Dios y repitan, Dios está en control. Que el amor de Dios Padre, la misericordia de Jesucristo su Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea sobre todo su pueblo, ahora y siempre. Amén.